Buenos días, ¿cómo están? Hoy empezamos una serie nueva. No sabemos bien cuántos domingos nos va a llevar, pero ya te adelanto algo, ya lo vamos a decir un poquito más adelante. Tiene mucho que ver con algo que vimos a principio de años y que lo habíamos titulado a esa serie El fruto del Espíritu. Así que le hemos titulado Firmes en la libertad, firmes en la libertad, libres en verdad. Estábamos ahí en ese juego de, a lo mejor, de usar estas palabras. Pero básicamente es tratar de analizar nuestra vida como la empieza a ver Dios. Así que vamos a empezar haciendo una actividad. Yo te voy a pedir que pongas la cara más linda que puedas. A ver, pongan una sonrisa. Voy a tratar de dibujarlos. A ver, a uno. Ahí está, bien, ya vi uno. Pongan una cara lo más linda que sea. Vamos a ver cómo me sale. Permiso, voy a soltar el micrófono. A ver. Bien. Bien. Bueno, ¿quieren verlo? A ver si lo llegan a reconocer. O sea, ustedes se dieron cuenta que no les dije el nombre. A ver si se dan cuenta quién es. Igual, ¿me salió igual? ¿Me salió parecido al Uri o no? ¿Sí? No, no me salió igual, no sean malos, pobre. No me salió igual, vamos a hacer de cuenta que no me salió bien. Y a ver, vamos a tratar de dibujarlo de nuevo. A ver ahora. ¿Me salió mejor? Me salió más contento. ¿Saben qué? A veces pensamos que Dios actúa con nosotros de esta forma, ¿no? Él se tomó el trabajo en algún momento de la eternidad de diseñarnos, de hacernos con características propias. Había pensado en Uri desde aún antes de que él naciera. Dios ya había pensado en lo que iba a ser, el color de pelo, su ADN, sus características, su temperamento. En cada uno de nosotros en realidad lo hizo. Y entonces, sin duda, en nuestra vida diaria, porque tenemos esa tendencia natural con que nacemos, que es el pecado, nuestra vida se va arruinando. Y nosotros mismos nos vamos equivocando, eso va marcando nuestra vida. O sea, el pecado afecta nuestra vida de una forma tremenda y el pecado de otros también afecta nuestra vida. En nuestra esfera espiritual dice la Biblia que estamos muertos delante de Él por consecuencia del pecado, pero en un momento tenemos la posibilidad de conocer a Cristo. Y entonces, la idea que muchas veces tenemos es que Dios agarra nuestra vida, todo eso que Él había proyectado, que había pensado desde la eternidad, la hace un bollo y la tira, y nos hace una nueva persona. ¿Vos pensás que Dios actúa así? ¿Vos pensás que en el momento que conocemos a Cristo, todo lo que vos viviste, Dios lo descarta? ¿Todas las capacidades que puso en vos, Dios las descarta? ¿O será que Dios, y me gusta más esta idea, ¿no? Toma nuestra vida, y por supuesto a Él le va a salir mucho mejor que a mí. Y a lo mejor esas cosas que hizo el pecado y que generaron en nosotros mucho dolor, Dios empieza a cicatrizar y empieza a actuar. La Biblia dice que cuando llegamos a Cristo, Él nos hace nuevas criaturas. Sin duda, empezamos a tener una nueva identidad. Pero no es que tu identidad vieja, no es que tu forma de ser, tus capacidades, tus experiencias, Dios las descartó. No. Sino que la vas a usar y la vas a transformar para que en esta nueva identidad que tenemos como hijo de Dios, podamos justamente empezar a vivir de una manera diferente. Y vos sabés que cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu, nos habíamos basado en un libro de la Escritura, que es el libro de Gálatas. Gálatas en realidad es una carta guiada por el Espíritu Santo, escrito por el apóstol Pablo,
dirigido a un grupo de iglesias ya hace varios años, pero que sin duda es muy significativo para nosotros. Y el libro de Gálatas, si tenés ahí tu Biblia, abrilo, en el capítulo 5, empieza diciendo algo que marca nuestra identidad que tenemos ahora en Cristo. Si vos llegaste a Cristo, si vos conociste, si vos entregaste tu vida a Cristo, ahora estamos en Cristo. Y fíjate lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tenés? Gálatas 5, capítulo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén sujetos al yugo de la esclavitud. Te lo voy a leer con otras palabras, prestale atención. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. El tema que vamos a desarrollar hoy es libres en verdad. Cuando Cristo llegó a tu vida, cuando Cristo llegó a mi vida, podemos decir que somos libres, en palabras de Jesús. Cuando conocemos la verdad y la verdad es Jesús, ¿qué hace la verdad? Nos hace libres. ¿Libres de qué? Y ahí viene la pregunta. ¿Ah? Porque vieron que por ahí la decimos esta frase, somos libres en Cristo, tenemos libertad en Cristo. ¿Pero libres en qué? A veces lo decimos, lo creemos a medias, pero cuando no lo experimentamos, pareciera que es simplemente una frase. ¿Libres de qué? Mira, para entender, te voy a mostrar un dibujito, un gráfico. Eso que está ahí, intenta hacer, ¿sabes qué? No diga una bandera porque no es una bandera. Es un río, ¿ah? Es un río. Y me gusta esta idea en esto de que vamos a estar estudiando este capítulo de Gálatas en esta mañana, ¿no? A ver, cuando nosotros conocemos a Cristo, es como que estamos en Cristo, es como que si fuera Cristo como un bote, y nosotros estamos arriba del bote y estamos en el río de la libertad. Significa que en Cristo vamos a ser libres justamente de las dos orillas y empezamos a caminar, empezamos a navegar, mejor dicho, a través del camino que Cristo estableció en nosotros. Dice Efesios que Dios ha preparado obras para que nosotros anduviéramos aún de antemano, o sea, antes de que empiecen a suceder. Es como que Cristo va marcando un camino por el cual tenemos que caminar. Es como que nosotros estando en el bote, bárbaro, andamos en esa libertad que Cristo nos hizo libre. El problema es que muchas veces nos pasa como lo de Pedro. Viste que Pedro estaba caminando en el agua cuando Dios lo llamó, empezó a ver la tormenta, empezó a ver que había mucha agua, que era muy profundo. Él sabía nada, no sé qué le pasó en ese momento, pero dejó de confiar en la posición que tenía en Cristo y se empieza a hundir. Muchas veces nosotros en la vida cristiana empezamos a tratar de sentirnos como raro en esto, con ciertos temores, y empezamos a tratar de irnos hacia la orilla. Una de las orillas es lo que nos menciona ahí mismo en Gálatas 5:1. Fíjate que dice que no estén sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Ahora, si vos pensás que ahí esclavitud se refiere al pecado, a las viejas, no se está refiriendo a eso. Tenemos que entender el contexto con que fue escrito. Pablo le está escribiendo a una iglesia que había conocido a Cristo, que estaban disfrutando, entendieron que somos salvos por la gracia de Dios, que nosotros hemos aceptado esa salvación por fe, que no hemos hecho nada para ganar el favor de Dios, sino que somos aceptados por Dios a través de Cristo. Y de repente en la iglesia se empieza a meter un grupo de personas que se pone a pensar en esto. Che,
Es cierto que no tenemos que hacer nada. A ver, para la salvación más vale. Pero, viste que antes, sobre todo aquellos que eran de origen judío y que estaban en la iglesia, teníamos que obedecer la ley. Teníamos que guardar el día sábado, por ejemplo. A ver, había una costumbre, y hay una costumbre muy fuerte en los judíos, de la importancia de la circuncisión como una señal del pacto. Y se convertía en una persona que no era judía y que no estaba circuncidada, y entonces decían, che, ¿y este tipo es aceptado por Dios? ¿No se tendría que circuncidar también? Y entonces empezaron a meter esta enseñanza. A ver, la gracia de Dios sí, está buenísimo, pero hace falta un poquito más. Hace falta volver a esas cosas que nosotros también antes abrazábamos y que son importantes. Entonces decían, para ser aceptado por Dios, también tenés que obedecer la ley de Moisés. Vos sabés que aquellos que nos llamamos evangélicos, aquellos que básicamente surgimos de aquel movimiento que se conoció como la Reforma Protestante y que levantaba esta bandera de que somos salvos por gracia y que no podemos hacer nada para alcanzar la salvación, solamente creer, depositar nuestra fe en Cristo porque todo es obra de Dios, abrazamos este concepto, sí, sin duda, porque es bíblico. Pero a medida que empezamos a caminar, a medida que empezamos a navegar por la libertad en Cristo, por ahí creemos que esto de ser santos y de parecernos a Jesús, necesitamos esfuerzo propio. Esfuerzo propio. Entonces decimos, che, es importante venir a la iglesia, ¿o no? Para agradar a Dios. Y decimos, che, está importante leer la Biblia. ¿Para qué? Para agradar a Dios. ¿Y tenemos que orar? Sí. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Y después empezás medio como lo que empezaron a hacer aquellos judíos. Obligarnos a hacer cosas para agradar a Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Qué podés hacer vos para agradar a Dios? ¿Qué puedo hacer yo para agradar a Dios? Dice la Biblia que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia delante de un Dios tan santo. Vos sabés que yo muchas veces me pongo a pensar. Imagínate que yo hoy decido no pecar. ¿Lo puedo hacer? Si aún lo bueno que sé que tengo que hacer no lo hago. Nosotros estamos acá sentando, escuchando, y entonces cuando terminemos de acá de escuchar la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir afuera a predicar. Y muchos no lo vamos a hacer. Y entonces estamos pecando porque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Fíjate que cuando entramos en un sistema en donde yo tengo que estar haciendo cosas y cosas y cosas y cosas para agradar a Dios, es como que nos empezamos a bajar de la barca de Cristo para acercarnos a un legalismo que no nos va a llevar absolutamente a nada y nos vamos a parecer a aquellos religiosos en el tiempo de Jesús. Vieron que nosotros decimos, oh, los fariseos, qué bárbaro. Y a veces no somos fariseos con nosotros mismos. A veces no somos fariseos con el hermano, exigiendo cosas. Mira, más adelante lo va a decir Gálatas, si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Si somos salvos por gracia, vivamos por gracia. Y fíjate cómo suena distinto esto. No puedo hacer nada para agradar a Dios. Pero porque soy aceptado por Dios, porque Dios me mira con agrado ahora, no por lo que yo hice, sino por lo que Cristo hizo. Y me mira a mí a través de Cristo. Cuando yo descubro eso, ¿qué quiero hacer? Más vale que quiero parecerme más a Él. Y más vale que si la Biblia te dice, che, está bueno que nos congreguemos y que nos animemos uno a otro, yo quiero venir acá, ¿pero por qué? ¿Para agradar a Dios? No, porque amo a aquel que me salvó.
y empieza a cambiar la motivación. Cambia la motivación que hay en tu corazón. Vos sabés que muchas veces estamos luchando y sacrificando nuestro propio cuerpo. Y sí tenemos que ser disciplinados. Sí tenemos. Pero si tu intención es agradar a Dios con eso, no lo vas a lograr nunca. Porque Dios te mira con agrado a través de Jesucristo. Es como que un hijo quiere agradar a su papá y entonces por ahí se la mandó y quiere hacer cosas buenas para que su papá cambie. A ver, sigue siendo hijo y lo ama porque es hijo, si es buen padre. Más vale que como papá te gusta que tu hijo empiece a andar en las cosas correctas. Pero vos como papá también lo vas a ayudar para hacerlo. Nuestra motivación tiene que cambiar. No nos podemos acercar al legalismo. Por eso el Espíritu va a guiar y dice, no estén sujetos a esclavitud. ¿No se te hace la vida cristiana una carga insoportable de llevar? No hagas esto, no tomes, no bebes, no, puro no. ¿No se te hace una carga insoportable? Porque la estás llevando con tus propias fuerzas. Porque tu motivación es incorrecta. Yo siempre pongo este ejemplo porque me encanta. Creo que lo grafica. ¿Por qué soy fiel a la Eva? ¿Por qué soy fiel? ¿Para que ella esté contenta? ¿Eh? ¿Por miedo a que me descubra alguien en la iglesia y me señale? ¿Por qué soy fiel? Porque la amo. Nada más. ¿Por qué somos fieles a Dios? Porque cuando vos descubrís el amor de Dios cambia tu vida, cambia tu corazón. No querés volver a la forma anterior que usabas para agradar a Dios y a lo que nos enseña. Fíjate que esto ataca el orgullo humano. Porque cuando queremos hacer cosas, estás pensando en vos. La capacidad que tenés para. Soy yo. Pero cuando enfocás distinto, el enfoque es Dios. Amás a Dios. Por eso no lo quiero fallar. Amo a Dios. Por eso sigo en el bote y no me voy hacia el legalismo. Pero vos sabés que, si seguís adelante un poquito, en el versículo 13, rápidamente el Espíritu va a corregir el problema que hay del otro lado del río. Y que muchas veces cuando decimos, somos libres entonces de la esclavitud, muchas veces nos desviamos para el otro bando, ¿no? Fíjate lo que dice el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, pero no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse unos a otros en amor. Te lo digo en una versión a lo mejor un poco más clara. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa? Que muchas veces nos bandeamos hacia el otro lado, hacia el lado de la inmoralidad. ¿Sabes cómo lo dice también la Escritura en otras palabras? De esta forma. Bueno, si somos libres en Cristo, no estamos sujetos a ninguna ley, salvo a la ley del amor. Entonces, pequemos para que la gracia abunde. Mientras más pecás, más gracias. Y entonces a algunos empiezan a tomar como liviano la obra y la relación que tenemos en Cristo. Porque nos desviamos por el otro lado. Total, Dios nos va a perdonar. Total, peco. Total, después confieso. Yo te pregunto, la persona que piensa de esta forma, ¿entiende la gracia de Dios? Yo sé que Eva me va a perdonar, le engaño. Total, después me va a perdonar, y me va a perdonar, y me va a... ¿Qué clase de relación es esa? Pero vos sabés que muchas veces caemos en esta forma. Mirá, nosotros estuvimos hablando hace unos meses, en esa serie que habíamos dicho, del fruto del Espíritu. Lo que el Espíritu Santo produce en nosotros.
Pero antes de hablar de todo eso, ahí en el versículo 22, 23, el Espíritu nos guiaba para ver los frutos de la carne. Esto que muchas veces somos tentados porque no llegamos a dimensionar la posición que tenemos en Cristo, la libertad que podemos llegar a disfrutar, somos tentados a obedecer muchas veces los malos deseos que están en nosotros. Están en nosotros. Y nos inclinamos hacia allá. Y entonces como cristianos, como personas que estamos en Cristo, empezamos a realizar cosas, a albergar cosas en nuestro corazón que sabemos que no le agradan a Dios. ¿Vos sabés que lo único que nos separa de Dios es el pecado? ¿Ah? Dice que todos hemos pecado si estamos separados de la gloria de Dios. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, pecadora como yo, como vos, Cristo remueve esa barrera, quita el pecado. Dios perdona nuestros pecados pasados, sí, ¿y los futuros? Quita todo, quita todo. Entonces, si un cristiano, un hijo de Dios, uno que está en el río de la libertad, peca y suponete se muere justo en ese momento, ¿se va al infierno condenado para siempre? Pregunta. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por ese pecado, está en Cristo. Pero no sé si te pasa a vos, porque a mí me pasaba. Viste que cuando como cristianos, que sabemos que tenemos una seguridad en Dios, que tenemos asegurado que un día vamos a estar con Él, por ahí pecamos, sentimos como que Dios se aparta, ¿o no? Y cuando confesamos, como que Dios vuelve. ¿Ah? Hasta tiramos frases. Cuando el cristiano peca, se rompe la comunión con Dios. ¿Es así? ¿Se rompe la comunión con Dios? Y si comunión entendemos como esa unión de estar en Cristo, no se rompe. Porque estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Es como que estamos en el bote. No estamos fuera del bote, estamos en el bote. No nos podemos ahogar, estamos en el bote. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En Cristo. Bien. Ahora, eso de que Dios se va y viene, eso es algo que está en nuestra mente. Está en nuestra mente. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hacemos un Dios a nuestra imagen. Muchos de nosotros a lo mejor hemos crecido, y de hecho muchas veces nos lo han hecho sentir, que cuando no hemos actuado conforme a una conducta esperada nos rechazan. ¿Ah? Típico de los padres, ¿viste? Yo esto lo he hecho y le decía a mis hijos cuando se la mandaba mal, una macana, te vas a la pieza, no te quiero ver. ¿Ah? Te vas a la pieza, no te quiero ver. ¿Está buena esa disciplina? ¿Cómo estoy manipulando la situación? Lo estoy manipulando haciéndole sentir a mi hijo, que por lo que hizo, mi relación se afectó. Yo no lo quiero ver. Yo no lo quiero ver. ¿Qué estoy disciplinando ahí? A ver, es muy efectivo como método. Pero ¿está bueno el mensaje que le estoy bajando a mi hijo? Distinto si yo le digo, te vas a la pieza, pensá bien lo que hiciste, porque no me gustó lo que hiciste, y cuando recapacites vamos a salir y lo vamos a charlar. ¿Me entendés que no está en juego la relación, lo que el padre siente por el hijo? Ahora, crecemos así. ¿Ah? Estás en un grupo de jóvenes, aún en la iglesia. Hiciste algo que afectó a alguien. ¿Y qué sentís? Rechazo. Y el reto se lo marca. Rechazo. ¿Ah? A lo mejor vos mismo actúas así. A lo mejor vos mismo sufriste eso. Frente a una conducta que no se ajustó a lo que esperaban los otros, rechazo. Y entonces creemos que Dios actúa igual. Pero Dios es Dios. Dios no actúa así.
Cuando Dios dice ama a su Hijo, ama y bien. Nosotros somos malos padres. Y por ahí creemos que somos buenos y tratamos de hacerlo lo mejor que nos salió. Pero Dios no se equivoca. Dios no anda jugando así, a la escondida. ¿Ah? Hoy no, te rechazo. Mira, hasta que no confieses ese pecado, no te voy a ver. Dios no actúa así. Porque somos aceptos en Cristo. A ver, entonces el pecado del cristiano, ¿hace algo? ¿Afecta? ¿No nos importa? A ver, sí que nos importa. Pero tampoco le atribuyamos cosas que no son. Fíjate que el pecado del cristiano, sin duda, es una mochila que no te permite caminar o navegar en libertad en la vida cristiana. Estanca tu crecimiento. A ver, hay consecuencias naturales, pero no son que Dios te mandó un castigo, sino que hiciste una macana y a lo mejor tenés que pagar por esa macana. A ver, si tu pecado encima fue un delito y fuiste preso, vos decís, ay, el castigo de Dios. No, ¿qué castigo? Es consecuencia natural de. Y esto está bueno, porque Dios no castiga a sus hijos. Dios disciplina. Es muy distinto. Porque el castigo tiene en vista ¿qué cosa? Lo malo que hiciste para que pagues por lo que hiciste. ¿Y la disciplina? La disciplina no busca que pague por lo que hizo. La disciplina tiene en vista ¿qué? La buena conducta que se está esperando. ¿Para qué disciplino a mi hijo? Para que esto que sé que le va a perjudicar no lo haga y pueda generar otras conductas. Si yo no entiendo eso, no entiendo lo que es la disciplina. Y la Biblia dice que a sus hijos Dios los disciplina. Pero también la Biblia dice una cosa. Aquellos que no son sus hijos van a sufrir el castigo de la ira de Dios. Y eso es así. Pero a sus hijos los trata con disciplina. Entonces, el pecado del cristiano ¿es grave? Sin duda que es grave. Pero tampoco nos imaginemos cosas que no son. Por eso la confesión, ¿qué es? No es esa varita mágica con que yo me saco mi sentido de culpa como cristiano. ¿No te pasó que confesaste una vez, 2 veces, 3, 4, 5, 6? Toda la semana confesar el mismo pecado porque volví a caer en el mismo pecado y llegó un momento de decir, che, no confieso más porque me va a decir Dios, ¿a qué estoy jugando? ¿Ah? Porque muchas veces simplemente para sacarnos el sentido de culpa. La confesión y la palabra confesar significa ver lo mismo, homologar, es ver mi conducta, mis pensamientos, como Dios lo mira. Entonces, claro, a ver, esto que estoy haciendo, esto que dije, esto que estoy sintiendo, ¿cómo lo está mirando Dios? ¿Cómo lo mira Dios? ¿Cómo afecta mi propia vida esto conforme a lo que Dios dice? Por eso es un proceso que te lleva un poco más de tiempo que sacarte simplemente a través de una frase tu sentido de culpa de encima. Por eso David, cuando confiesa su pecado, ¿qué dice? Señor, examíname. Porque muchas veces confieso el síntoma. ¿Ah? Caigo en esto. Y yo confieso el síntoma. Señor, perdóname porque vi esto. Señor, perdóname porque volví a ver esto. Señor, perdóname porque la tercera vez la semana que veo esto. Señor, perdóname porque la cuarta vez que veo esto. Y a lo mejor estoy necesitando que, como dice David, examine Dios mi corazón a través de su espíritu y me diga, che, Dani, el problema está en el corazón acá. ¿Ah? Acá es donde está el problema. Y necesito que el espíritu me diga, este es el tema. Entonces, cuando yo lo veo desde la perspectiva de Dios y lo que genera en mi vida, estoy viendo las cosas como Dios las ve. Confieso. Entonces, la confesión es distinto. ¿Me entendés? Ahora, la gran pregunta que nos hacemos, y es lo que vamos a tratar de hablar en esta serie, es ¿cómo mantenernos en el bote para mantenernos en el curso del río de la libertad?
Mira, la vida cristiana es la mejor vida que podemos llegar a disfrutar. Es una carga si la queremos llevar sola. No la vamos a poder, nos vamos a asfixiar con el peso que vamos a tener que llevar. Pero si descuidamos la posición que tenemos en Cristo y jugamos con el pecado, sin duda vamos a tener muchas consecuencias. Vamos a ser personas que estamos estancados en el crecimiento espiritual. Vas a ver, hermanos, que vos ves que se van desarrollando y que el Señor los empieza a usar y que van tomando... Y vos vas a ver tu vida siempre en la misma posición y lo peor de todo, que cuando te estancás empezás como a decrecer. ¿No te sentís así? ¿Cómo disfrutar esto de la vida cristiana? ¿Cómo vivir en el cauce de la libertad? Y lo primero que se nos viene es, ¿podemos o no podemos? Y con nuestras fuerzas no. Necesitamos las herramientas que nos da Dios. Te lo repito, si lo querés vivir con tus fuerzas, no vas a poder. Necesitas las herramientas que da Dios. Si vos has tratado de vivir por tus propias fuerzas, seguro que te habrás sentido identificado. Me disciplino, oro, me castigo, vengo a la iglesia y me está aplastando esto. O a lo mejor estás permanentemente cayendo en el pecado y vos sabés lo mal que te está haciendo y no sabés cómo salir. ¿Y cuáles son esas herramientas? Mira, las debe haber escuchado un montón. Una ya la mencionamos, el Espíritu Santo. Cuando nosotros hemos creído en Cristo, cuando estamos en Cristo, cuando estamos en el bote, con nosotros está el Espíritu Santo, dentro nuestro, dice la Biblia que en el momento que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. A ver, si sos hijo de Dios, Dios Espíritu Santo está viviendo en vos. Y Jesús lo dijo de esta forma a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, les conviene, porque si yo no me voy, el Espíritu no va a venir sobre ustedes. Pero lo cierto es que Jesús murió, resucitó, se fue y envió al Espíritu Santo a morar en tu vida, si sos hijo de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a que el carácter de Cristo se forje en nosotros. Es lo que hemos estudiado como el fruto del Espíritu. Está buenísimo. Si a lo mejor no escuchaste la serie, o a lo mejor la escuchaste y no te acordás, que hablé con los chicos de multimedia, ahí cómo hacer para poder, a través de YouTube ahí, o Spotify, donde están esos mensajes, para volverlos a escuchar. Porque necesitamos que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, necesitamos entender que sin el poder del Espíritu Santo nunca vamos a mantenernos en el río de la libertad cristiana. El Espíritu Santo va a tomar, escuchá, y esto lo dijo Jesús, de lo mío, para ayudarnos a nosotros a entender cómo es Cristo. ¿Cómo es Cristo? A ver, no vamos a entender cómo es Cristo si no leemos la Biblia, si no estudiamos la Biblia. A ver, esto tiene que ser un compromiso que cada uno hace, pero de la misma forma que cuando a vos te empieza a gustar una chica, te empezás a comunicar con ella, la hablás, la vas estudiando, le vas sacando la ficha cómo es. ¿Por qué? Porque querés a lo mejor ganar su corazón, porque querés estar con ella, porque querés tener una relación con ella. ¿Qué haces? Te comunicás, la estudiás. Bueno, si no tenemos esa idea con respecto a la Escritura, a la Biblia, si no buscamos a Dios en la Escritura, si no nos despierta la curiosidad, el deseo de tratar de conocer a Dios como Él es, y leemos la Biblia de esa forma, y es muy difícil que el Espíritu Santo pueda tomar de lo de Cristo, porque la Escritura nos revela a Cristo. Y el Espíritu Santo va a tomar lo que tenés en tu cerebro. Y si en tu cerebro no tenés Biblia, y es difícil
que tenga las herramientas del Espíritu Santo para llevar a trabajar en el carácter de Cristo en tu vida. Por lo tanto, fíjate, ¿Biblia tenés? A ver, ¿alguno de los que está acá no tiene Biblia en el celular, algo? Bueno, ya tenemos un recurso. Porque lamentablemente hay muchos lugares donde Biblia no hay. Nosotros tenemos la bendición de Dios de tener la Escritura. Si sos hijo de Dios, tenés al Espíritu Santo. Lo que tenemos que hacer nosotros es eso, leer la Biblia, pero con esa idea de conocer a Dios. Pero tal vez quería usar estos últimos minutos que me quedan para hablar de otro recurso, de otra herramienta que nos da Dios para mantenernos en ese río. Dijimos la Biblia, dijimos el Espíritu Santo. Y fíjate ahí en Gálatas, capítulo 5, después que habla de los frutos del Espíritu, si tenés ahí tu Biblia en el versículo 25, vamos a leer un versículo que recién lo cité, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el versículo 26 habla de que no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pareciera como que empieza a cambiar el tema, pero sigue con la misma idea. Y fíjate el capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle. Fíjate esa palabra, restaurar. Con espíritu de mansedumbre. Una característica que tenía Cristo y una característica que produce el Espíritu Santo en nosotros si estudiamos el fruto del Espíritu Santo. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Fíjate que pareciera que cambia el tema, pero en realidad no cambia. Nos está hablando de cuál es el otro recurso que usa Dios para mantenernos en este cauce. ¿Y sabes cuál es? Mirá el que tenés al lado. Míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo al que tenés atrás. Mirá. Mirá el que tenés atrás. ¿Listo? Mirá el que tenés adelante. Mirá el que tenés adelante. ¿Lo miraste? Bueno. Sí. Ese es. Ese es. Es la iglesia. Somos los unos y los otros. Vos sabés que no venimos a la iglesia para sentarnos, cantar, escuchar, irnos y esperar 7 días para que se repita el ciclo. Porque yo te puedo decir, ¿qué te quedó hoy? Y a lo mejor algo decir del mensaje, algo de las canciones, el tiempo que tuvimos orando. Casi seguro a lo mejor conoces la canita que le viste al tipo que tenés adelante, si es que tiene cana, hay otros que no tienen cana y no tienen pelo tampoco. O sea, no venimos a la iglesia para ver la nuca del hermano. O sea, no venimos para eso. ¿Ah? No venimos para eso. A ver, acá en la iglesia nos alimentamos, pero la iglesia no es que estos que estamos sentados y nada más. La iglesia es un grupo de personas que estamos en Cristo, en el bote, y tenemos una responsabilidad unos con otros. Aquí en Gálatas nos habla de 2 palabras que me parecieron muy interesantes. Una es la palabra restaurar, la otra es sobrellevar. La palabra restaurar es volver a poner en el lugar. Sobrellevar es cuando alguien está teniendo un peso muy grande y vos ves que no lo puedes llevar, que se está cayendo, entonces te metes abajo y vamos juntos a llevar el peso. Eso es sobrellevar. La palabra restaurar, cuando la estaba estudiando, me hizo acordar una historia real. Estábamos hace un par de años atrás jugando en las olas. De repente escuchamos el grito de una persona que ustedes a lo mejor lo conocen, que tenía la costumbre de que se le salía el hombro cada 2 por 3. Era el Juani. Y entonces, cuando estaba jugando en las olas, se le sale el hombro. Estábamos con el papá de Juan y con Pedro.
lo llegamos a sacar. Y ya el Juani me había dicho, mirá, si se me sale el hombro, mirate un par de videos, lo tratamos de colocar de alguna forma. Entonces, claro, la Sabri también me había dicho, si se le sale el hombro, ni intentes, porque le podés hacer un daño permanente si lo colocas sin saber. Entonces, se le sale el hombro, llamamos al bañero, no se lo podía poner, lo llevamos al departamento, los tres, el papá de Juan y yo, las chicas se habían quedado ahí. ¿Y qué hace uno? Lo que hace cualquier persona, googlea, vemos el videíto de cómo colocarle el hombro. Entonces, el Juani, con toda la fe, yo creo en vos, me decía. Y yo tiraba el hombro, pero con miedo, porque todavía tenía en mi mente las palabras de mi hija, que no tardó en escuchar, porque habíamos cerrado la puerta con llave, desde afuera, papi, no le vayas a querer poner el hombro porque le vas a hacer un daño. Y yo tiraba y no lo podía colocar. Hasta que decidimos llevarlo bueno, que es otra historia esa, ¿no? Llevarlo al dispensario donde en definitiva se lo terminan colocando. A ver, restaurar es volver a colocar, por ejemplo, un miembro que se ha salido en su lugar. Y yo pensaba que en esto de restaurar, y no podemos estar viendo videitos de YouTube para hacerlo con el hermano, ¿no? Es como que necesitamos entender un poco la situación para saber, llámale así, qué remedio, qué técnica utilizar. Hay un pasaje en la Escritura que a mí me gusta mucho, ya hace rato que lo vengo estudiando, ahí en Primera Tesalonicenses, si tenés tu Biblia, capítulo 5, versículo 14, ¿no? Que nos habla un poco de esto, de la importancia de restaurar, pero no a todos los podemos tratar de la misma forma, porque podemos hacer daños. Y hay algo interesante en esto, es que todos somos llamados a restaurar, ¿eh? No solamente a algunos, no solamente a aquellos que están en el liderazgo. Toda la iglesia es llamada a restaurar. Y yo este pasaje, que lo vamos a leer, lo he llamado las 3D y las 3A del corazón. Fíjate lo que dice. También os rogamos, hermanos, fíjate que nos involucra a todos. No dice también nos rogamos líderes, también nos rogamos a los ancianos, a los viejos, a los pastores. No, dice hermanos. Si sos hijo de Dios, este pasaje es para vos. Fíjate lo que dice. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. Fíjate que describe como 3 clases de situaciones en que nos podemos llegar a encontrar en algún momento de la vida, donde estamos como sacados. Y 3 tipos de técnicas, de acciones que tenemos que utilizar para volver a colocar ese miembro en su posición. No puedo hacer cualquier cosa porque puedo lastimar. Y fíjate que la primera, yo le he llamado así, ¿no? Las personas que andan de una forma desordenada. Ahí la palabra que usa la Biblia es ocioso. La palabra ocioso te da la sensación de una persona que es vaga. En realidad se refiere más a una persona que anda de una manera desordenada en su vida. A ver, es una persona que a lo mejor está codeándose más con la inmoralidad. Una persona que es hija de Dios, pero que a lo mejor no acomoda cosas en su vida, siempre cae en lo mismo, siempre con las mismas actitudes que no son correctas. Hay un problema de orden en su vida. Entonces, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer ahí? Léelo. Amonestar. No dice alentarlo. A ver, che, no tengo ganas de venir a la iglesia, ¿viste? ¿Cómo lo van a hacer a las 10 de la mañana, el culto, tan temprano, ¿viste? Vos decís, no, ahí no lo tenés que alentar. Dice, lo tenés que amonestar. La palabra amonestar, yo cuando era adolescente y estaba en el secundario,
tuve amonestaciones, no debería, pero tuve amonestaciones. ¿Qué era? Te hacías una macana, te llamaban en ese tiempo a la dirección y te decían, bueno, ahora tenés 3 amonestaciones. Llegaba a las 15 y te ibas del colegio. En mi tiempo. No sé si ahora será igual, pero te ibas del colegio. Entonces ya cuando llegabas a la número 10, ya te empezabas a cuidar. Y cuando ya era muy rebelde la persona, ¿qué hacía la preceptora? Le ponía 14. Entonces, medio como que siempre vivía ahí con el cuchillo en el cuello, ¿viste? Bueno, a ver, no es esa la palabra. La palabra amonestar es literalmente esto, poner en la mente. Poner en la mente. La persona que anda desordenada, y trata de analizar tu propia vida en esto. Si estás cayendo permanentemente en lo mismo, si tenés conducta que no están bien, hay cosas que tenés que poner en tu mente, porque estás actuando con un concepto equivocado. Tenemos que poner el concepto correcto. Fíjate que dice ahí en Gálatas, ustedes que son espirituales restauren. Entonces vos decís, claro, pareciera como que hay una élite en la iglesia que son los espirituales y están los carnales. Eso no es así. A ver, el espiritual, según la palabra de Dios, es aquel que piensa con la mente de Cristo. Y el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios, no las entiende porque no lo tiene el Espíritu, pero nosotros que tenemos el Espíritu, podemos tener la mente de Cristo, tenemos que pensar como Cristo. Entonces, cuando una persona anda desordenada, vos ves que no está actuando conforme a los principios de la Escritura, lo tenemos que amonestar. ¿Y qué le vamos a decir? Mira, estoy viendo esto en tu vida. Esto es lo que dice Dios. Eso es amonestar. No es tirarle la oreja, pegarle el cachetazo. No, eso no es amonestar. Amonestar es poner en la mente el concepto correcto. ¿Y si la otra persona no lo quiere escuchar? Bueno, y ahí entramos en todo un tema que es la disciplina de la iglesia, que no lo vamos a hablar ahora. Pero nuestra responsabilidad como hermanos es que cuando vemos una persona que anda en forma desordenada, ¿qué le voy a hacer? Lo voy a amonestar. Te digo que es más fácil. Mira, vi esto. Voy y se lo digo al pastor. Es más fácil, ¿o no? Que en definitiva lo es él, por algo es pastor, ¿o no? Pero no dice eso la Biblia. La Biblia dice que si vos sos sorprendido con alguien que ha caído en pecado, y vos te diste cuenta, y tenés el principio bíblico en la cabeza, sos vos el que tenés que decirle, hermano, mira, veo esto en tu vida, pero la Biblia dice esto. Eso es amonestar. Y si no te escucha, bueno, ahí entramos en la disciplina de la iglesia, que es otro tema. Ahí sí lo vamos a compartir a otro más y después sí lo hablaremos a los pastores de la iglesia y ahí sí a lo mejor ya tendríamos que pasar a disciplina. Pero estamos hablando de esto de colocar el hombro en su lugar, al hermano en su lugar. Fíjate la otra D con que nos podemos llegar a encontrar. A ver, dale un clic, por favor. Es hermanos que están desanimados. La persona... La palabra ahí, desanimado, es una persona que está como pequeño de alma, dice, ¿no? Desesperanzado, como que le falta coraje, como que le falta como fuerza. Y muchas veces nos vamos a encontrar con hermanos que le ha pasado esto, pero por distintas situaciones de la vida. A lo mejor a vos te está pasando. Imagínate si vos estás desanimado porque a lo mejor estás pasando por una situación de enfermedad, un problema familiar, vaya a saber la situación que sea y viene alguien y te amonesta. Con la palabra de Dios te da... Algo parecido a lo que le pasó a Job. ¿Te acordás de la historia? O sea, un montón de situaciones difíciles estaba viviendo. Y hicieron un mal diagnóstico los amigos. Creyeron que es por causa del pecado. Entonces iban y lo amonestaban.
Y él le decía, no, muchacho, necesito que me den un abrazo. Y le daban un palazo. ¿Ah? A ver, necesitamos entender que cuando un hermano está desanimado, lo que a lo mejor está necesitando de nosotros es una palabra de aliento. ¿Ah? Y fíjate que lo dice ahí. Es dar aliento, es darle ánimo, es darle esperanza. No es ser buena onda. No es ser buena onda. Imagínate si yo a Job le hubiera dicho, che, trata de soportar, hermano. Trata de soportar. Porque si soportas tarde o temprano, Dios te va a devolver el doble de lo que tenés. Vas a tener hijos de nuevo. Vas a ser bendecido por Dios. Yo le podía decir eso. Si no sabía lo que iba a hacer Dios con él. De hecho, lo hizo Dios, pero no solo porque conocemos el final. A ver, si yo voy a dar una esperanza a alguien, tiene que ser sobre certezas. Y las únicas certezas son las promesas de la palabra de Dios. Por eso está bueno que nos alentemos con promesas de Dios. Distinto es que cualquiera de nosotros le hubiera dicho a Job, ¿sabes qué? Mira, más allá de lo que estás viviendo, Dios está con nosotros. Yo sé que no entendemos y yo no sé, no me gustaría pasar esta situación, pero Dios promete acompañarnos. ¿Eso lo dice la Biblia? Sí, es una promesa. ¿Ah? No va a desamparar a sus hijos. Está buena ese tipo de esperanza, porque son esperanzas reales. Esperanza que yo puedo decir, no depende de mí o de mi buena onda o de la suerte o del destino, de lo que sea. No, depende de la persona de Dios que no miente. A ver, ¿cómo voy a alentar entonces? Con promesas. Y si yo quiero usar una promesa, ¿qué tengo que hacer? Primero conocerla. Si no conozco la Biblia, ¿qué promesa le voy a dar? Entonces el Espíritu Santo va a tomar a lo mejor, para el hermano que está desordenado, la palabra justa. Y el Espíritu Santo, para el hermano que está desanimado, va a tomar la promesa justa para darle. Ahora, fíjate que menciona a otro grupo de personas, ahí en Tesalonicenses, que es el hermano que está debilitado. Este es el que ya no tiene fuerzas. No tiene fuerzas por la situación que sea. Le va a decir, vamos que vos podés. Vamos porque Dios está con vos. Y por ahí le suena como poco. Por eso, ahí dice la Biblia que tenemos que acompañar. En palabra de Gálatas. Ya cuando no puede llevarlo solo, y bueno, vamos a tener que ponernos abajo. ¿Ah? Sabemos que hay muchos hermanos que están en esa situación. Por la situación que sea. Que ya con una palabra, y vos te das cuenta, porque el Espíritu te lo está diciendo, ya con una palabra sola, con una promesa, te vas a tener que meter abajo. Fíjate que son distintos remedios. Entonces, imagínate que estamos en esto del río, volvamos a ese ejemplo. Estamos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, pero en algún momento vos te vas desviando. Ya sea hacia el legalismo, ya sea hacia la inmoralidad. Y otro te ve. Otro se topa con vos. Bueno, está bueno que te amoneste. Está bueno que te aliente. Está bueno que te acompañe. Y si es el otro, y vos fuiste el que te topaste con él, está bueno que lo amonestes. Está bueno que lo alientes. Está bueno que lo acompañes. Y si no sabes qué hacer en ese momento, pedile la guía a Dios. Porque si Dios te lo puso en el camino, es porque también confía en vos, ¿o no? Hay un concepto que me voló la cabeza. Lo volví a retomar después de algún tiempo. Viste que dice que el amor todo lo cree, ¿o no? 1 Corintios 13, ustedes chicos que se están por casar, el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Yo sé que muchos de ustedes ya lo están practicando con los muchachos que les toco, esto de soportar. Pero está bueno lo de todo lo cree. Ahora, si vos querés una expresión
práctica de 1 Corintios 13, alguien que realmente ame así, ¿quién es? Es Dios. Entonces, si Dios te ama, quiere decir que cree en vos, te soporta, te espera, está esperando los resultados de vos. ¿Alguna vez te pusiste a pensar? Porque no es fácil decir, che, yo creo en Dios y tenemos que creer en Dios, pero que Dios cree en vos. ¿Te pusiste a pensar eso? ¿No te vuela la cabeza? O sea, Dios cree que podés andar por ese río. Dios cree que sos vos el que podés alentar a un hermano. Podés amonestar a un hermano. Podés acompañar a un hermano. Sos vos, porque Él cree en vos. Bueno, esa es la clase de amor de Dios. Esa es la clase de amor de Dios. ¿Ah? Y dice Gálatas, algo que es asombroso. Y así cumpla la ley de Cristo. Está hablando de que no tenemos ley y todo, y dice, así cumpla la ley de Cristo. ¿Cómo lo remató acá? Porque ¿cuál es la ley de Cristo? Amar. La ley de Cristo dice esto. Ámense los unos a los otros como yo los ame. Porque la ley decía como uno se ama a sí mismo. Pero hasta el amor hacia nosotros mismos por ahí no está bueno. Está viciado por el pecado. Pero la vara cambia. Ya no somos nosotros mismos. Es Cristo. Amar al otro como ama a Cristo. Así que cuando vos lo estás alentando al hermano es porque estás creyendo en el hermano. Y lo estás soportando al hermano. Fíjate. Realmente somos llamados a experimentar esto en la iglesia. A ser restaurados unos a otros, a sobrellevar las cargas de los otros. Y así estamos cumpliendo la ley de Cristo. Termino con un... Dale un clip, por favor. Termino con un pensamiento que me mandaron justo esta semana. Y me digo, qué bueno que está, creo que está muy de acuerdo al tema. En esto de vivir en la libertad, ¿no? Y cómo como parte de la iglesia podemos ser parte en la vida del hermano para que lo pueda disfrutar. Dice que había un hombre que vivía al lado de un lago, por lo tanto tenía un bote que lo usaba para salir a pescar, para jugar, lo usaban los chicos. Y este hombre era viajante, entonces cada 2 por 3 se tenía que ir una semana entera. Y lo veía el bote, estaba muy deteriorado ahí, entonces contrata a un vecino para que se lo pinte. Y le dice, che, ¿cuánto me cobras para pintar el bote? Rojo, porque me gusta rojo. Pero lo bueno sería que me lo pintes, cosa que yo ya el fin de semana lo puedo estar usando, así que traté de pintarlo entre lunes y martes. Entonces le cobra ponerle 100.000 pesos. Hacen el acuerdo, el día lunes, tempranito, va el que se había comprometido, el pintor, y empieza a pintar el bote. De repente ve que tiene un hueco. Entonces yo lo voy a pintar así que repara el hueco y lo pinta. ¿Ah? Pinta todo, día martes estaba listo. El dueño del bote le había dicho que el domingo le iba a ir a pagar. El domingo cae el hombre, le golpea la puerta y le dice, te vengo a pagar. Saca 1.139.000 pesos y se lo da. Pará, dice el pintor. Si habíamos quedado en 100.000 pesos. No, dice, junté todo lo que tenía en casa y te lo traigo. ¿Pero por qué? Si habíamos quedado... No, dice, porque vos cuando pintaste, reparaste el hueco. Dice que le reparé el hueco, que usé un pedacito de fibra de vidrio, dice, que tenía. No, dice, no te puedo recibir. No, dice, quiero que me entiendas. Yo llego el día sábado a mi casa. Y se me había hecho tarde en el trabajo, así que llego para después de mediodía. Cuando llego no veo el bote. Le pregunto a mi señora me dice que se habían ido a pescar. Y yo me acordaba del hueco. Y digo, seguro que mis hijos se hundieron. Y estaba desesperado. Hasta que por fin veo que viene el bote con mis hijos, me fijo en el hueco y estaba reparado. Dice, lo que hiciste no tiene precio. Y el tipo dijo, tapé un huequito. Y yo digo,
Qué buen paralelo para nuestras vidas. No sabés a qué te llamó el Señor. A lo mejor a tapar un huequito de algún hermano que andaba por ahí sufriendo. Y lo único que hiciste fue tapar un hueco. Pero el Padre, Dios, no ve solamente eso. Ve que a lo mejor salvaste la vida de alguien. Y lo que vale no es el hueco que tapaste, es la vida que fue rescatada. Santiago termina diciendo su libro, en su carta, el que ve un hermano que está en pecado y lo hace volver, sabe que ha salvado de muerte una vida. Y dice, cubrirá multitud de pecados. Vaya a saber lo que el Señor está haciendo con ese huequito que vos estás tapando en la vida de alguien. No sabés. No sos llamado a salvar. Sos llamado a reparar. Sos llamado a restaurar. ¿Estás dispuesto a asumir ese llamado? Para que juntos como iglesia podamos disfrutar la libertad que tenemos en Cristo.